Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida al cuarto día del primer Congreso de Energía, organizado por ASME Wiyunac, junto a empresas Inel, Gema Consultor, Perú Young Energy Professional, Solar Training Lab, Woman in Nuclear y Electrointegra. El día de hoy tenemos dos ponencias. La primera es el hidrógeno, generalidades y futuro en América Latina, a cargo de Lucas Rabiet, ingeniero energético y de energías renovables de la Escuela de Ingeniería Polytech Montpellier, Francia. Trabajó en una startup suiza para desarrollar, diseñar e instalar sistemas de hidrógeno en camiones, automóviles y sobre todo en barcos. Trabajó también en Red for Water y actualmente es asesor en la Asociación Peruana de Hidrógeno. Recuerden tener sus micrófonos apagados y dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar la ponencia, el ingeniero absolverá sus dudas. Sin más, les cedo la palabra, ingeniero. Muchas gracias, Brenda, para la presentación y agradezco a toda la asociación para permitirme hoy en día presentarles hoy el hidrógeno y vamos a ver sus generalidades y el futuro que tiene en América Latina. Pero antes de empezar, una rápida presentación de la Asociación Peruana de Hidrógeno. H2 Perú es una iniciativa que reúne empresas y organizaciones de diferentes sectores con una visión unificada y una visión a largo plazo de la descarbonización de la economía a través del uso de hidrógeno verde para un crecimiento resiliente y sostenible del Perú. Es una asociación que fue fundada en el mes de marzo pasado por Daniel Camac, su presidente, Carlos Díaz-Canseco, su secretario general, y Gaëlle Dupuy, su tesorera y gerente. Hoy en día contamos con dos socios estratégicos, que son Engie Impact y Inicio, además de varios socios corporativos. Como pueden ver, se tratan en mayoría de socios en los sectores de la energía y de la minería. También tenemos varios aliados, tal como las asociaciones Hidrógeno de Chile, de México, la Asociación Peruana de Energías Renovables, etc. Así que sin perder más tiempo, entramos en detalle sobre hidrógeno. Pero para entender por qué hoy en día hablamos de hidrógeno, por qué se escucha todos los días, hay nuevos webinars cada semana, hay que entender el contexto energético, cómo llegamos a hidrógeno. Y empezamos con este contexto energético y el consumo de energía en el mundo. El gráfico de izquierda nos muestra nuestro consumo de energía desde los años 1860 y hasta los días de hoy. Lo que se puede notar es que estamos en un crecimiento constante de este consumo de energía desde el inicio de la segunda revolución industrial, y es decir, que tenemos estos consumos que vienen en mayoría de fuentes fósiles, tal como el carbón, el petróleo, el gas natural, además de la deforestación. Y el gráfico de derecha nos muestra y nos damos cuenta que los sectores que utilizan la mayor cantidad de energía son los sectores de la industria, del transporte y del sector residencial. ¿Qué pasa para nosotros en Perú? Tenemos unas curvas parecidas. Aunque podemos ver que desde el año 2007 tenemos una cantidad de consumo de energía más importante, un crecimiento importante, más que todo en el sector de transporte, también de la industria. Y aquí también tenemos el sector residencial que consume bastante energía. Este crecimiento se puede explicar por el desarrollo del país, las exportaciones que están creciendo todos los días, también el uso masivo del gas natural a partir de estos años. Pero toda esta energía que consumimos tenemos que producirla. Así que ahora vamos a pasar a los gráficos de la producción de energía mundial, y como se pueden dar cuenta en el gráfico de izquierda, que sigue la misma forma, la misma curva de la producción que va con el consumo, lo que es lógico. Que aquí la producción de energía se hace también con combustibles fósiles, con carbón, petróleo y gas natural en mayoría. Aquí la vista de derecha es una vista en los 30 últimos años,
donde se ve que el combustible que utilizamos más es el petróleo y el carbón. Y para el caso del Perú, de nuevo, en los 30 últimos años, aquí vemos que para nosotros el combustible fósil que utilizamos más para producir esa energía es el petróleo, además del gas natural. Por suerte tenemos aquí bastante gas natural, entonces no necesitamos utilizar carbón. Además, el carbón es el combustible fósil que emite la cantidad de CO2 la más importante. Y vamos a ver que todo esto de emisiones de CO2 está vinculado a estas producciones de energía. Aquí se muestra un gráfico también desde 1860 de las cantidades de emisiones de CO2 de cada año y de sus fuentes. Aquí vemos que las únicas fuentes de emisiones de CO2 son los combustibles fósiles. De nuevo, la deforestación con la quema de los árboles, el petróleo, el carbón, el gas natural. Aquí, en 1860 estábamos a 2.500 millones de toneladas de CO2 que se vayan al aire. Y ahora, hoy día, estamos a casi 45.000 millones de toneladas, es decir, un crecimiento bastante importante. Y que hoy en día es todo un tema, el tema de cambio climático de la economía, que tenemos que reducir las emisiones de CO2. Aquí es una lista por sectores, para saber un poco más cuáles son los sectores que contaminan más que todo. Aquí vemos que el sector que contamina mucho más es el sector de electricidad y de la producción de calor. Además de los sectores de transporte y de industria, que año tras año siguen contaminando más. Entonces, para reducir esas contaminaciones, esas emisiones de CO2, tenemos que hacerlo, actuar rápidamente, porque como lo hemos visto, estamos frente a un cambio climático importante y estas emisiones de CO2 son uno de los actores principales de este cambio climático. Entonces, en 2014 salió un informe del IPCC. El IPCC es el Intergovernmental Panel on Climate Change. En este informe han hecho varios estudios, varias investigaciones sobre el origen de este cambio climático y las consecuencias que pueden tener. Y también brindan soluciones, cómo mitigar todos estos problemas. Entonces, en este informe, que se llama Cambios Climáticos 2014, en sus conclusiones dijeron que si queremos evitar un aumento de temperatura de 2 grados en el siglo, tenemos que dividir por 3 las emisiones de CO2 entre 2010 y 2050. También tenemos una necesidad de descarbonizar la producción de electricidad y llegar a un 80% de fuentes limpias por 2050. Así podemos reducir las emisiones de CO2. Y entonces, como hemos visto antes, son los sectores de transporte, industria y producción de electricidad que tenemos que descarbonizar en prioridad. Así que ahora otra vista del mix energético, el consumo energético en el mundo. Hoy en día seguimos con un 80% de combustibles fósiles, de uso de combustibles fósiles. Y es este 80% que tenemos que reducir bastante en los años que vienen. Porque hoy en día solamente tenemos un 11% de uso de energías renovables para el consumo final de energía en el mundo. Y aquí la misma vista, pero esa vez con la producción de electricidad, que es eso que nos va a interesar hoy en día para el hidrógeno. Hoy en día en el mundo tenemos un 27.3% de electricidad que está producida a partir de fuentes renovables. Recuérdense, el informe del IPCC nos dice que en 2050 tenemos que subir esta cifra hasta 80%, que es bastante. Hace 10 años, más de 10 años, estábamos a 18%,